Bienvenidos a la unidad 1 del Laboratorio de Introducción a la Programación. En esta oportunidad estaremos viendo el tema Proceso de producción de una aplicación. Tema 1. Código fuente. Escritura de código fuente usando un editor de texto así. El código fuente es el conjunto de instrucciones escritas en lenguaje de programación que constituyen el programa informático. Escribir código fuente implica conocer la sintaxis del lenguaje de programación en el que se esté trabajando, y también saber cómo estructurar y organizar el código de forma clara y coherente para que sea fácil de leer y mantener. Para escribir código fuente, se puede utilizar cualquier editor de texto así, como Notepad en Windows o Vim en Unix. Estos editores no tienen funciones específicas para programar, por lo que se debe tener conocimiento de la sintaxis del lenguaje y no contar con características de ayuda a la programación, como sugerencias de código o resaltado de sintaxis. Tema 2. Diferentes ambientes para construir una aplicación, editores de texto, entornos integrados para desarrollo de aplicaciones. Hay diferentes ambientes que se pueden utilizar para construir aplicaciones informáticas. Uno de ellos es el editor de texto, que ya hemos mencionado. Aunque se trata de una herramienta básica, los editores de texto pueden ser muy útiles para escribir código en lenguajes de programación simples o para realizar pequeñas tareas. Por otro lado, los entornos integrados de desarrollo, IDE, por sus siglas en inglés, son herramientas más avanzadas que proporcionan características específicas para el desarrollo de aplicaciones, como resaltado de sintaxis, autocompletado de código, depuración de código, integración con sistemas de control de versiones, etc. Entre los IDEs más populares se encuentran Visual Studio, Eclipse, NetBeans, IntelliJ IDEA y Xcode. Tema 3. Traducción del código fuente a un código intermedio. Una vez que se ha escrito el código fuente, se debe traducir a un lenguaje de máquina para que el ordenador pueda ejecutarlo. En algunos lenguajes de programación, esta traducción se realiza en dos fases. En la primera fase, el código fuente se compila a un código objeto, que es un código intermedio que se puede ejecutar en cualquier plataforma. En la segunda fase, el código objeto se vincula con otras bibliotecas y se genera el ejecutable final. En otros lenguajes de programación, la traducción se realiza en una sola fase, generando directamente el código ejecutable. Ejemplos de lenguajes de programación que utilizan esta metodología son C o Java. Tema 4. Errores de compilación o sintaxis. Los errores de compilación o sintaxis se producen cuando el compilador encuentra un error en el código fuente que impide su compilación. Estos errores pueden deberse a una sintaxis incorrecta, a una declaración de variables incorrecta, a un uso incorrecto de los operadores, etc. Los errores de compilación se indican en la salida del compilador y su corrección puede implicar la modificación del código fuente para que cumpla con las reglas del lenguaje de programación. Tema 5. Producción del ejecutable, archivo, exe. Una vez que se han resuelto los errores de compilación, se genera el archivo ejecutable del programa. Este archivo es el que contiene el código objeto y las bibliotecas necesarias para ejecutar el programa. En sistemas Windows, este archivo suele tener extensión exe. La producción del ejecutable es el paso final del proceso de desarrollo del software y su éxito depende en gran medida de la calidad del código fuente y de la habilidad del programador para detectar y corregir errores. Tema 6. Prueba del ejecutable y validación de resultados. Una vez que se ha generado el archivo ejecutable, es importante probar el programa para asegurarse de que funciona correctamente. Esta fase de pruebas es crucial para detectar errores de lógica o de ejecución que no se detectaron durante la fase de compilación. Durante las pruebas del ejecutable, se deben simular diferentes escenarios de uso para asegurarse de que el programa responde adecuadamente y devuelve los resultados correctos. Si se detectan errores durante esta fase, el programa debe ser modificado y se debe volver a generar el archivo ejecutable. Tema 7. Errores de ejecución o de lógica. Los errores de ejecución o de lógica se producen cuando el programa se ejecuta pero no produce los resultados esperados o se comporta de manera inesperada. Estos errores pueden deberse a errores de lógica en el código fuente, a problemas con los datos de entrada, a problemas de hardware, etc. Detectar y corregir los errores de ejecución o de lógica puede ser un proceso complicado y requiere un buen conocimiento del lenguaje de programación y de los sistemas operativos en los que se ejecuta el programa. Es importante realizar pruebas exhaustivas para asegurarse de que el programa funciona correctamente y se comporta de manera previsible.